Buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestro nuevo podcast. Mi nombre es Azul López y hoy estaremos en compañía de mi compañera Abril Miranda. Hola, soy Abril, mucho gusto y gracias por escucharnos. En esta ocasión les vamos a compartir un podcast sobre un tema que ha sido y es hasta la fecha duramente criticado por la sociedad. Y es que el tema que les presentaremos es nada más y nada menos poder, cultura y religión en la Nueva España. ¿No es así, Abril? Sí, claro, y es que no solamente es eso, si tan solo el tema de la política da mucho de qué hablar, ahora junto con el tema de la religión es algo que seguramente va a sorprender a más de uno. No por nada se dice que en la mesa hay 3 temas que no se deben tocar: política, religión y deporte. Solo que en el tema de hoy es la política y religión durante el virreinato. Bien, y ahora que sabemos cuál será el tema, queremos iniciar recordando cómo era esa época. Pues recordemos que la época del virreinato comenzó en 1535, principalmente con la caída de Tenochtitlán en 1521. A lo largo de lo que fueron casi 3 siglos, la Nueva España fue marcada por una mezcla de culturas y también de desigualdad. Y no solo es eso, además desde esa época ya existía el racismo, al igual que la sociedad era muy jerárquica. Uno de los temas en los que profundizaremos es la evangelización. Si bien uno de los elementos clave, y podría decirse que también una herramienta de control, fue la evangelización. Según Fray Bernardino de Sahagún, nos dice que la evangelización era utilizada con doble propósito: salvar almas, desde luego, pero también con la perspectiva europea de crear una sociedad más ordenada. Es muy cierto. Fray también nos dice que los misioneros aprendieron las lenguas indígenas y utilizaron cosas locales para enseñar el catecismo. No por nada la mayoría de comunidades indígenas mantienen vivas unas formas de religiosidad bien curiosas. Combinan símbolos de la época prehispánica con elementos cristianos. Algo que también tiene que ver con esto es cómo era su vida cotidiana. La comida es un claro ejemplo del mestizaje, como el maíz, el chile, el frijol, entre otros, que se mezclaron con el trigo, el cerdo, la leche y el azúcar, dichos productos traídos de Europa. Otro ejemplo son las casas, vestimentas, celebraciones religiosas, entre otros. Entrando en el tema del mestizaje, también hablamos de las jerarquías sociales. En mi opinión, los españoles introdujeron esta forma de pensar, ya que este sistema era muy discriminatorio. En la cima se encontraban los peninsulares, seguidos de los criollos, luego los mestizos, los indígenas, los afrodescendientes y las diversas castas nacidas de estas mezclas. Esta clasificación no solo era étnica, sino también política y económica. Continuando con el tema del mestizaje, podemos decir que este fue un proceso social y cultural que surgió durante la colonia, donde se mezclaron europeos, indígenas y africanos. Los españoles impusieron un sistema de castas que clasificaba a las personas según su origen, dando privilegios a los peninsulares y regalando a los mestizos, indígenas y afrodescendientes. Esta jerarquía afectaba no solo lo étnico, sino también lo político y económico. Con el tiempo, esta mezcla de culturas dio lugar a nuevas formas de identidad, tradiciones, lenguas y costumbres que aún perduran en muchos países de América Latina. Aunque el mestizaje tuvo un origen desigual, hoy es parte fundamental de la riqueza cultural del continente. Después de esta breve retroalimentación, pasaremos a escuchar una breve entrevista que realizó mi compañera Abril a un señor que es católico y nos compartió su opinión sobre diversos temas que nos ayudarán a profundizar este podcast. ¿Usted cómo piensa? ¿Cómo se llama primero que nada? Juan Edgar Guillén. Ok. ¿Cómo piensa que era la mentalidad de los antiguos sacerdotes conforme a los roles de género, mujer o hombre? ¿Cómo piensa que pueden haber influido eso?
entiendo. O sea, desde tiempos, desde la creación del cristianismo, el rol de las mujeres ha sido relegado. Fue relegado desde la época de María Magdalena, ¿no? Que ella fue una ferviente seguidora de Jesús, y a ella digamos que la relegaron, ¿no? Desde esa época vemos que existe la misoginia y que a las mujeres no se les ha dado un papel equitativo en la historia del catolicismo. En otras áreas del cristianismo, como el anglicanismo, ahí sí ya hay mujeres que pueden dar servicios religiosos, pero en el caso del catolicismo aún no, aunque el Papa Francisco sí le dio una mayor participación a las mujeres. Eso fue debido más bien a su formación jesuita, ya que los jesuitas tienen una formación menos rigurosa que las otras órdenes. Entonces, pero él no abogó porque las mujeres tuvieran el mismo rango que los hombres dentro de las estructuras de la iglesia. ¿Usted qué cree qué papeles fueron los que tuvieron las órdenes religiosas, como los franciscanos, los jesuitas, los demonicos, etcétera, en la educación y transmisión de los valores culturales en el catolicismo? Bueno, estas órdenes religiosas son diferentes y tienen diferentes objetivos. Aquí el detalle es de que cuando llegaron a América, llegaron a evangelizar. Los frailes fueron los que empezaron la evangelización, de diferentes órdenes religiosas. La primera escuela que fundan los jesuitas, me parece que es el Colegio de San Ildefonso. Ellos lo que traen pues, es la encomienda de educar y de evangelizar, y lo hacen a través de diferentes medios. A ellos se les atribuye la invención de la piñata, la invención de las posadas, que eran medios para evangelizar, que era diferente a otras órdenes, que los cuales obligaban a los nativos a ir a misa, y si no iban a misa era pena de castigo. Estos frailes tienen una visión más humanista y ven que así no se podía evangelizar. Lo que hicieron fue a través de fiestas, ¿no? Cómo llegar a evangelizar ahora es que el nuevo continente. De aquí los jesuitas pues, fueron expulsados del reino de la Nueva España, y después volvieron a ser admitidos. Ellos tenían órdenes, tenían muchas escuelas, inclusive hoy en día, ¿no? Ellos tienen la Ibero, y las otras órdenes no me acuerdo qué otras escuelas tienen, pero sí, o sea... Hablando de esto, de la invención de la piñata y todo podríamos decirle que se metió más que nada en las conmemoraciones religiosas. ¿Qué importancia tenían las fiestas religiosas en la vida social del pasado? Pues todavía siguen siendo muy importantes las fiestas religiosas. En el pasado pues era aún más marcado, ¿no? Ya después de la República laicista, pues ya vinieron a hacer fiestas que son que ya no eran obligatorias por parte de la población. Antes de la República Juarista pues sí era obligatorio, ¿no? Era obligatorio todo esto. Después llega la Reforma. Con la Reforma se establece el Estado laico. Ya en el Estado laico pues ya no es obligatorio tomar todas estas festividades.
cosa que antes de ello no era posible. Pero sí siguen siendo importantes. A la fecha, México sigue siendo un país predominantemente católico, y si aquí hay festividades que en otros países no son obligatorias por ley, como es la Semana Santa, ¿no? Aquí todavía hay una para de actividades, mientras que en otros lugares que también son católicos, no. ¿Qué festividades religiosas se celebran hoy en día? Híjole, pues hay muchas, empezando por el Día de Reyes, el Día de la Candelaria, el Corpus Christi, la Semana Santa, la Navidad chiquita que le llaman, que es Concepción de María, las posadas, y fiestas patronales de cada uno de los barrios, dependiendo de... ¿Cómo creen que se relacionaban las festividades religiosas con el poder político que obtenían antiguamente? Bueno, pues eran muy importantes, ¿no? No hay que olvidar que el poder político estaba ampliamente vinculado con el poder eclesiástico. No se podía tener ningún cargo público si no se tenía la venia de la iglesia. Entonces, pues el representante, digámoslo así, del gobierno tenía que estar bien visto por las autoridades religiosas, si no es que impuesto por ellos. ¿Usted cree que iba más gente a la iglesia antes y a qué se debe esto? No, sí, y además porque los obligaban y porque en la iglesia es un lugar de reunión en donde transcurre el eje político de todos los pueblos. No hay que olvidar que está la iglesia y a un lado está la presidencia municipal, que no puede haber hospital, pero sí debe haber una iglesia, ¿no? No puede haber escuela, pero sí hay una iglesia. Entonces es muy importante. Era muy importante. Ahora pues ya no es obligatorio así, sí, pero ahora sí que ya la gente viene más por convicción que por obligación. Hablando de festividades religiosas, ¿cómo se vivían los bautizos y los matrimonios en épocas antiguas? ¿Cómo se vivían? Pues era una festividad, sigue siendo una festividad. ¿Eran más elaborados? Yo supongo que sí eran más elaborados que hoy. Después de escuchar esta pequeña entrevista, pudimos observar que el entrevistador nos dio puntos claves como es la persecución del género en la iglesia. Hay muchas mujeres que fueron muy importantes en la historia de la evangelización, pero al principio no fue así, al igual que el racismo y percepción de la jerarquía. La iglesia influyó y hasta la fecha influye mucho en la política, ya que era lo bueno y lo malo. Por lo tanto, le decían a la sociedad que si no lo hacían serían castigados por mano divina. Dicho esto, en el tema de la política trataban de seguir al pie de la letra lo que decía la iglesia, por lo que en algunas veces la iglesia utilizaba medios para aprovecharse. En conclusión, el virreinato de la Nueva España fue mucho más que una etapa de conquista y dominio. Fue una época donde convivieron la violencia y la creación, la imposición y la resistencia, el dolor y la belleza. No podemos entenderlo solo como una historia de opresores y oprimidos. Fue sobre todo un proceso profundamente humano lleno de contradicciones y matices en medio de un sistema que pretendía controlar hasta el pensamiento. Surgieron expresiones culturales únicas, nacieron nuevas formas de vivir y se tejió una identidad mestiza que aún nos define.